Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de las ciencias de la Torá en nuestro empeño por reunificar los espacios entre la ciencia y la Torá para que los espacios en los que acostumbramos a leer la Biblia y a hablar sobre la Biblia se hable también de ciencia. La ciencia debe retornar a estos espacios porque no puede concebirse un mundo por un lado espiritual alejado de la ciencia y por otro lado una ciencia alejado de la espiritualidad. Todo debe ser una sola, un solo pensamiento. Todo debe concordar. Tanto lo que conocemos como espiritualidad como lo que conocemos como ciencia. Las dos cosas tienen que hablar de lo mismo, tienen que ser perfectamente compatibles. En este esfuerzo hay una inquietud sobre la historia que ocurre con Jacob. Jacob es un personaje, uno de los patriarcas de la Biblia, que realiza una transformación de su alma, representado por esa historia, que tiene que salir huyendo después de realizar ciertos engaños, de suplantar identidad. Esto es lo fundamental, suplantar la identidad de su hermano para él recibir una bendición. Si bien esto parecería ser un acto malvado, suplantar una identidad, sin embargo, ese acto conlleva el deseo intrínseco, el deseo profundo que llevamos nosotros los seres humanos por esa insatisfacción de lo que somos. Nadie pudo controlar el hecho de que Jacob haya nacido segundo. La naturaleza quiso así. Nadie puede controlar nuestra circunstancia específica aquí en la tierra. El estatus económico, el color de nuestra piel, nuestra estatura, la forma en que nos vemos, eso no hemos podido controlar. Así quiso la naturaleza, así quiso Dios que seamos y que vengamos. Pero existe una motivación interna que nos impulsa a transformarnos. Y eso representa Jacob, la transformación interna que él desea realizar en su alma para luchar en contra de todas esas adversidades o de todo lo que él no está a gusto y buscar un nuevo camino. Y de hecho, vemos que él, cuando realiza esa suplantación a costa de cualquier precio, también tiene que pagar un precio y por lo tanto tiene que salir huyendo. Y se gana enemigos, se gana a su propio hermano como el principal enemigo que le persigue, porque suplantó su identidad. Pero luego de todo el trabajo y todo el proceso que vemos en las historias relatadas acerca de Jacob, finalmente él decide que es tiempo de sanar todas esas heridas, de encontrar la armonía, de reunificarse con su hermano. Y en ese drama, en ese periplo, como él sabe que es culpable, él sabe que lo engañó hace muchos años atrás, él organiza a sus siervos, a sus empleados, para que vayan y se adelanten a él al encuentro de su hermano y le manda presentes, ¿no? Para tratar de apaciguar la ira de su hermano, para que cuando su hermano le encuentre, entonces le va a encontrar ya un poco más calmado, ¿no? Y entonces en ese periplo, cuando está Jacob siguiendo a encontrar a su hermano, él decide pasar un arroyo
pasa a sus esposas, a todo lo que tenía, y él regresa cruzando el arroyo y se enfrenta a un ángel. Nosotros luego vemos en la escritura que es el mismo ángel del Señor y pelea con ese ángel durante toda la noche. ¿Cuál es el significado de esta historia? Jacob pelea con este ángel durante la noche. Y cuando ya está rayando el alba, el ángel le dice, me tengo que ir. Entonces, aparece en la historia, Jacob le dice, no, no te dejaré ir hasta que no me bendigas. Y el ángel toca su muslo, dicen que tocó el nervio ciático y le dejó enfermo. Pero en ese momento le dice, ya no te llamarás Jacob, sino que te llamarás Israel, porque has luchado contra Dios y los hombres y has vencido. Un poquito para aclarar el panorama de esta historia, vamos a revisar unos documentos que ya lo habíamos estudiado en una de las clases pasadas, relacionada con los nombres del creador. Entonces, allí abrimos un documento relacionado con el árbol de la vida, ¿no? En el árbol de la vida hay un documento que hablamos acerca de los nombres del creador en el árbol de la vida, porque como nosotros sabemos, el creador no tiene un nombre, no es un solo nombre. ¿Cómo inclusive confirmamos esto de que no tenga un solo nombre? Hay un verso importante al final de la escritura que llamamos el Antiguo Testamento, en el que dice, y en aquel día, él será uno y uno su nombre. Y en aquel día, él será uno y uno su nombre. ¿Qué significa esto? Que por ahora, él, si es que consideramos de alguna forma una estructura, el creador tiene varios nombres y esos nombres están estructurados o están distribuidos en el esquema del árbol de la vida. Vamos a considerar los nombres que están en el eje central del árbol de la vida. El nombre del creador en Keter, en la corona, es Ejeye Asher Ejeye, cuya traducción al español se realizó como yo soy el que soy. El nombre de la corona aparece, le aparece a Moisés y le dice, yo soy el que soy en la traducción, aunque en realidad debería decir, yo seré el que seré. Ejeye, Asher, Ejeye. Luego, más abajo en el centro, en lo que llamamos en hebreo Tiferet, o el corazón de este árbol de la vida, el nombre en hebreo Yud Hei Vav Hei, o el que le llamamos Javayá, el nombre que fue traducido como Jehová, el nombre de Jehová, ¿no? Y este nombre está en el centro, a este nombre se le conoce como el nombre sublime del Creador. De este nombre es el principal nombre del que dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y es por eso es que se trata de esconder, se trata de no pronunciar este nombre de la forma en que se supone debería ser pronunciado. De hecho, este nombre, Yud Hei Vav Hei, las letras individuales, Yud Hei Vav Hei,
pronunciaba únicamente el sumo sacerdote cuando entraba en el lugar santísimo. Es decir, una sola vez al año, el sumo sacerdote entraba a oficiar en el templo y en el día de Yom Kippur, en el día del perdón, del día de las expiaciones, ¿sí? 10 días después de la fiesta de las trompetas, ¿sí? En ese día entraba el sacerdote al lugar santísimo a oficiar en el lugar más santo. Y cuando entraba ya, él llevaba una campanita, porque nadie le podía ver. Cuando entraba y él mientras se movía sonaba la campanita, todos sabían que el sumo sacerdote estaba vivo todavía. ¿Por qué? Porque había la posibilidad de que si él por alguna razón entraba impuro o hacía algo mal en el lugar santísimo, él podía morir. Desde luego que esto nunca ocurrió en toda la historia de los sumos sacerdotes, pero estaba establecido que debía entrar el sacerdote puro, bien, muy realizado la purificación para que pueda realizar el servicio en el templo un solo día al año. Y en ese único día pronunciaba el nombre sagrado del Creador. Esto nos da a entender que el nombre es de mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado al utilizarlo. Y finalmente, el último nombre que está al final del árbol de la vida, en la sefirá que se conoce como Malhut, la última de las emanaciones divinas, lo que corresponde en español al reino. Se llama reino, el reino de los cielos. En esta sefirá está el nombre Adonai. Adonai. Entonces, por favor, como estas clases hemos dicho son clases escolares, es decir, son clases en las interactivas en las que tenemos que ejecutar nosotros el trabajo, tenemos que escribir, así que necesitamos calcular cuál es el valor del nombre Ejeye, Asher Ejeye. ¿Sí? Tenemos que ver el valor del nombre Ejeye, Asher Ejeye. Luego tenemos que ver el nombre. Perdón. Y tenemos que, luego sumamos el nombre, el segundo nombre de la columna central, ¿sí? Que es Yud Hei Vav Hei. ¿Sí? Vamos a sumar, a sacar los valores que corresponden a cada uno de ellos. Y luego también al nombre Adonai. ¿Sí? Entonces, hacemos estas sumas y ¿cuánto sumamos? Vamos a tomar estos nombres, especialmente del primero, vamos a tomar únicamente el nombre Ejeye, ¿no? Porque se repite, Ejeye, Asher, Ejeye. Entonces el nombre Ejeye, ¿cuánto vale? Entonces, a ver si me ayudan los que están por ahí. ¿Cuánto vale Ejeye? El nombre Ejeye solamente, veamos, sería de izquierda a derecha, sería Hei vale 5, ¿no es cierto? Hei vale 21 total. Luego 10, luego 5 y luego 1, que sería igual a 21.
¿Cuánto vale el nombre Yud-Hei Vav-Hei? 5, 26. 6, 5 y 10. Y eso sería igual a 26. ¿Y cuánto vale el nombre Adonai? Sería 10, 50, 4 y 1. Y esto me da 65, ¿cierto? ¿Cuánto es la suma entre 21, 26 y 65? ¿Bien? Ya tienen el valor. Ahora, vamos al texto que estábamos relatando acerca del encuentro de Jacob y su lucha con el ángel del Creador. En Génesis 32, 22. Génesis 32, 22. ¿Bien? Y dice, y aquella noche, entonces, perdón, un momentito. Génesis 32, 22. A ver. Veamos, en Génesis 32, 22 dice, y aquella misma noche se levantó y tomó a sus 2 mujeres y a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y cruzó el vado de Jacob. Jaboc. Los tomó y los hizo pasar el arroyo e hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jaboc mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. Pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Y el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, dame a conocer ahora tu nombre. Pero él respondió, ¿para qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Y le salió el sol al cruzar Peniel y cojeaba de su muslo. Por eso hasta hoy los hijos de Israel no comen del tendón de la cadera que está en la coyuntura del muslo, porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. Es curioso que primero aparece aquí, dice, un hombre luchó contra Jacob, ¿no es cierto? Toda la noche. Veamos qué palabra utiliza este texto para hombre, ¿no? Dice un varón, ish, ¿no? Un varón, ish. ¿Qué significado tiene ish? ¿Sí? Ish es la completitud del varón, del Adán, ¿no? Utiliza este nombre varón y luego también más abajo uh, ángel vuelve a ser citado como hombre, ¿no? Veamos si eh, aparece aquí los hijos de... Pero esto es interesante que aparece este ángel, se le pone la palabra hombre, ¿no? ¿Dónde está?
¿Por qué aparece que el creador como que fuera un hombre? ¿No? Pero en fin, lo que nos interesa por ahora es cuál es el nombre de el vado o del manantial o del arroyo que cruzó Jacob antes de luchar contra este hombre, que finalmente resultó ser el ángel del creador. El nombre es Jaboc, ¿cierto? Como vemos en el verso 22. Jaboc, o en hebreo, Yabok. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué este río, este arroyo, el nombre es Yabok? Veamos cuál es la diferencia respecto del nombre de él, Jacob. ¿Cierto? ¿Qué relación tiene Jacob con Yabok? Entonces, este es Yabok, el nombre del río, y vamos a tomar ahora el nombre de Jacob. Jacob, ¿ah? O Jacob en hebreo, ¿sí? Jacob en hebreo, y lo vamos a comparar. Entonces, vamos a poner el documento aquí. Si estos dos nombres les comparamos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Estos dos nombres. Porque cuando analizamos la escritura, en la escritura, por eso se llama la palabra de Dios. La palabra de Dios, todos los detalles de las letras, de cómo están conformadas los nombres y todos los nombres tienen significado, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, Yabok. Yabok es el nombre del arroyo que él cruza. Y su nombre es Jacob. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Primero, la primera diferencia es de que no, en el nombre del río no aparece la letra Ain. ¿Qué significa la letra Ain? La letra Ain Ojo. significa el ojo, ¿no? El ojo. ¿Qué es lo que realmente está aludido en en el nombre Jacob, que no tiene el río? Entonces aparece la diferencia primera es una letra Ain, perdón, ¿sí? Una letra Ain, que significa ojo. ¿Bien? De paso, de acuerdo a la interpretación de los sabios, ojo se considera a Israel. Cuando en la escritura aparece, eres la niña de mis ojos, o abre mis ojos, o tú eres mis ojos, cada vez que aparece ojos en la escritura, se asume que ojo corresponde a Israel, hablando de Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la diferencia que está haciendo aquí respecto del río que tiene que cruzar, el río que tiene que cruzar no tiene la letra Ain. ¿Sí? Ahora, ¿pero qué otra diferencia hay en estas dos letras, en estas dos palabras? La diferencia es de que además la letra Bet y la letra Q están invertidas. Aquí, ¿no? Están invertidas. Uno de los principios del estudio de la interioridad de la escritura es lo que se conoce como la permutación. ¿Qué es permutar? Permutar es cambiar el orden. Cambiar el orden de algo que requiere ordenarse.
Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un orden, yo digo 1, 3, 2. 1, 3, 2. ¿Qué está esa serie de números? 1, 3, 2. Está desordenada. ¿Y qué debo hacer? Tengo que ordenarla. ¿Cómo? Yo sé que el 2 tiene que estar antes del 3 y por lo tanto digo 1, 2, 3. ¿No es cierto? Si digo 1, 2, 3, esa serie está en orden. Pero si digo 1, 3, 2, hay algo que está mal. Es exactamente lo mismo en la escritura. Los nombres tienen letras y esas letras generalmente tienen que reordenarse. ¿Sí? Tienen que reordenarse para que tengan un significado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en general? Aquí, por ejemplo, el nombre Yabok, Yabok es el nombre del río. Yabok es el nombre del río que tiene que cruzar, ¿no es cierto? Y el nombre de Jacob es eh, similar con las letras invertidas. No es, no es Yabok, sino Jacob. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Cruza un río y empieza la transformación. Cruzar el río, ¿qué es? Pasar al otro lado, pasar de un margen al otro. Generalmente, cuando vemos en la escritura, cuando hay un cruce de un río, pasamos de una margen, generalmente de la margen izquierda a la margen derecha, ¿no? O donde ocurre las luchas y todo eso, y después ya cuando cruza el arroyo es porque ha vencido. Entonces, todos esos significados tenemos que entenderlos a la luz de la escritura. Entonces, aquí, la transformación de Jacob inicia con el cruce del río Yabok. Y después, entonces, vence al ángel y el ángel le cambia ya el nombre Jacob a Israel. ¿Por qué? Porque has vencido, dice, has luchado contra Dios y los hombres y has vencido. Bueno, ahora, hacemos la gematria de Yabok. ¿Cuánto vale Yabok? Hacemos la gematria, entonces tenemos de izquierda a derecha, la Kuf vale 100, ¿no es cierto? Luego tenemos 2 y luego tenemos 10. Sería 100. 12. 112. Bien. ¿Y cuánto fue que nos salió en la suma de los nombres del creador? 112 mismo. La ¿Ya? suma de Adonai, Ejeye y Yujes Bajei. Entonces aquí 21 más 26 son 27 y 65. 50, ¿cómo es? 112. 57, Salía. 112, ¿no? Tenemos que, ¿qué ocurre? 112 corresponden a la suma de los tres nombres, a la suma de estos tres nombres que estábamos hablando aquí. Entonces vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con la transformación de Jacob a la luz del árbol de la vida. Entonces, estábamos diciendo que el primer nombre que está aquí en la corona, ¿cierto? El nombre está en la corona. Luego, el otro nombre, el nombre Yud-Hei Vav-Hei, y luego el nombre Adonai. Entonces, la transformación de Jacob en realidad implica ese equilibrio para encontrar el camino desde este mundo hasta, hasta la corona. ¿Eh? Cruzar el río Yabok implica la transformación de Jacob para el ascenso que tiene que realizar él desde este mundo
hasta el mundo divino. Y es por eso que el ángel le cambia en el nombre de Jacob, que es su plantador, a Israel. ¿Qué significa Israel? El nombre Israel significa, vamos a poner allí, Israel, vamos a ponerlo en el centro, significa Yashar el. Yashar el significa está en el camino recto hacia él. En Yashar significa recto, recto hacia él. Él viene del nombre Elohim, es decir, Dios. Yashar él significa recto hacia Dios. Es decir, su camino de ascenso desde Malhut, la última sefirá, hacia la corona, pasando lógicamente por el centro. El centro es Tiferet. Tiferet es el equilibrio, el encuentro de su identidad, en el encontrarse a sí mismo. Decíamos al inicio de que en realidad él, cuando sale el lugar de su padre, él tiene que salir huyendo y él sale apresuroso, tiene que huir de su hermano, ¿no? Pero en realidad él está inconforme de su propia identidad. Estaba inconforme de ser el segundo. Igual nosotros tenemos que estar inconformes de lo que somos, en la forma en que hemos sido enviados de este mundo. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar nuestra propia identidad. Tenemos que recabar entre lo profundo de nuestro ser para luchar contra nuestra propia naturaleza. Y cuando vencemos, el día en que vencemos, con la ayuda del conocimiento, con la ayuda de lo que conocemos como la luz del mundo, ¿cierto? La luz del mundo me ilumina para poder encontrar esa identidad que es la que me falta. Por eso, al encontrar esa identidad, el ángel le da su propia identidad, le da la identidad que le corresponde a Israel. Y entonces él se transforma en la belleza, como vamos a ver, la belleza que corresponde a el centro, el equilibrio de toda su emocionalidad. Si vemos aquí, este centro Tiferet corresponde al equilibrio que debe tener con todas sus emociones. Entonces, Tiferet tiene un equilibrio con el amor, tiene un equilibrio con la restricción o con el poder, ¿no? Tiene un equilibrio con la victoria, tiene un equilibrio o también la victoria o la humildad. Porque cuando vencemos, cuando somos humildes. Y también tiene que tener victoria con el esplendor, ¿sí? Y tiene que tener equilibrio tiene que tener equilibrio con el fundamento y también más abajo con este mundo, ¿no? Y de hecho, Tiferet tiene una conexión directa también con Keter. Entonces, Tiferet es el equilibrio en nuestra interioridad. El equilibrio implica belleza. O sea, somos hermosos cuando en la Torá se habla, dice, mujer es hermosa, vana es la gracia, la mujer que teme al Creador, esa será exaltada. Entonces, la belleza física no tiene sentido si no hay una belleza espiritual. La belleza espiritual es precisamente el equilibrio que tenemos que tener en todas las direcciones. Entonces,
Tiferet representa ese equilibrio, ese encuentro de la identidad propia de cada uno. Y por eso alguna vez hablamos aquí que el Creador dice que nos dará ¿qué? Esto está en Apocalipsis, nos dará una piedrecita blanca, ¿sí? En que está escrito, dice un nuevo nombre, ¿cierto? Un nuevo nombre. ¿Qué es ese nuevo nombre? Es la misma historia de Jacob. La misma historia de Jacob que le cambia de nombre. ¿Por qué? Porque le está entregando un nuevo rol, una nueva identidad. Al cambiarle la identidad es un nuevo ser que tiene ahora que ascender, está en el camino de ascenso hacia el Creador. Entonces, ¿qué implica el cruce del río? El cruce del río implica añadirle a Jacob, ese río, le añadimos una letra Ain, que es un ojo. ¿Y a qué corresponde la letra Ain? Nosotros vamos a ver aquí, justamente en la sefirá que estamos construyendo arriba, corresponde a Da'at, que es el conocimiento, que justamente tiene la letra Ain implícita allí. Cuando nosotros escribimos, no sé cuál es la letra, ¿dónde está la letra aquí? A ver, Da'at, no está aquí. Ahí, Da'at, y la letra Tao, ahí, ¿cierto? Da'at, que implica el tener esta letra, la letra Ain, que estamos formando. Es decir, ¿qué es Da'at? Da'at es cuando analizamos en el contexto de hebreo, la letra Dalet implica 4. ¿Qué eran los 4? ¿Se acuerdan que vimos anteriormente? En este río, en este jardín, en el jardín del Edén, había 4 ríos que regaban el jardín. Y esos 4 ríos, dice, regaban todo el jardín, salían del centro del jardín y regaban todo el jardín. Entonces, Da'at es el conocimiento que tiene que regar todo el jardín. ¿Y qué conocimiento? El conocimiento que tenemos que adquirir o crear el ojo en nuestra interioridad aquí, en nuestra interioridad, en la unificación de nuestros hemisferios, que en realidad corresponde físicamente atrás, ¿no? Atrás se unen los dos hemisferios para enlazarse a través de un cuerpo calloso y producir los enlaces de las diferentes neuronas que pasan de un hemisferio a otro. Con esos enlaces obtenemos el conocimiento. Y luego la letra Tao, que es el sello, ¿no es cierto? El conocimiento es el sello de todo crear el ojo dentro nuestro después de regar el jardín con los 4 ríos que vimos que corresponden a los 4 ríos del jardín del Edén y a los 4 niveles de entendimiento de la Torah. Los 4 niveles que dijimos que corresponden a lo literal, lo parabólico, el secreto y lo oculto. ¿Sí? Lo oculto y el secreto, es al revés, ¿no? Entonces, esto está implícito en la historia de Jacob. Es decir, en realidad en cada historia, cada detalle que encontramos tiene suficientes elementos como para extraer toda la información que me permita afianzarme, que me permita confirmar
toda la historia desde una nueva perspectiva. Es decir, todo conduce a lo mismo. Y quizás de esta idea es en donde sacan la famosa frase que dice, todos los caminos conducen a Roma. Pero en realidad, desde el punto de vista de la escritura hebrea, todos los caminos nos conducen al conocimiento del plan de redención. Todos los caminos nos conducen hacia el árbol de la vida, ¿no? Aquí además hablábamos de que hay enemigos. Los enemigos que tenía que enfrentar Jacob, ¿sí?, antes de pelear contra el ángel, eran la primera columna, que es su hermano con el que tenía que enfrentarse y tenía que reconciliarse. Y el otro que le perseguía era su propio suegro. ¿Sí? Su propio suegro le estaba persiguiendo. Este suegro es Labán. Labán, en estas historias vemos, inclusive antes, Labán le juega a ser el oponente, le juega a ser el Satán de Jacob, cuando le engaña y le da a una esposa que él no quería y le hace trabajar 14 años en total por la esposa que Jacob quería. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo en esta lucha contra el ángel? En realidad, el final de esta historia es la reunificación, la unificación de Esaú, ¿sí?, con la columna, el otro enemigo que sería, o el otro oponente, el otro que le perseguía, con Labán. Labán significa blanco. Y entonces estos todos se unen hacia el ascenso en la espiritualidad. Es decir, Jacob está rectificando todos estos poderes, está unificando las dos columnas que se hacen una sola ahora en el ascenso hacia la divinidad, hacia la corona. Muy bien, entonces hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? Si no, pues paramos esta parte de la clase hasta allí y estaremos luego hablando de otro tema. Y nos vemos el día de mañana en un nuevo episodio.